Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto saludarnos nuevamente a través de este espacio de altar familiar. Ya estamos compartiendo esta semana el tema número 25. Y bueno, esperamos en Dios que sea de grande edificación para usted, para su familia. Y que bueno, ahí esté en casa rodeado con sus seres amados y compartiendo este tema. La semana pasada abordábamos el tema, bueno, nuestros hermanos que daban el estudio abordaban el tema 24, que es una luz en la oscuridad. Qué importante es ver por donde nosotros caminamos. Somos seres creados para andar en la luz del día, donde no haya oscuridad que llene de penumbra nuestro sendero. Ahora el tema número 25 lleva por título La manera como Dios se comunica. Es importante poder discernir y entender la voz de Dios, aprender a escuchar a Dios. Para una comunicación efectiva necesitamos tener nuestros oídos atentos, nuestros oídos prestos para poder escuchar lo que el emisor, que es quien esté hablando, está diciéndonos. Si nosotros no ponemos atención, no podremos dar una respuesta, y para que el proceso de la comunicación sea efectivo, tiene que haber un emisor, un receptor y una respuesta de vuelta. Bueno, la palabra del Señor nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, dice la escritura, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Estas son las características de la palabra de nuestro Dios. Quiero compartirle esta misma cita en otra versión. Dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y que es útil para enseñar a la gente, es útil para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Ciertamente mucha gente confunde lo que la palabra del Señor nos enseña, lo confunde con una serie de prohibiciones para las personas, pero si nosotros abrimos nuestro entendimiento y nos damos cuenta cuál es el propósito de la palabra del Señor, que como lo veíamos en esta versión, es para enseñar a la gente, es para ayudarla, no para encerrarla ni para prohibirle cosas o para asfixiarla con una serie de demandas solamente. Y dice que es útil también para corregir. La palabra del Señor debe de ser vista como una luz que ilumina nuestro camino. La palabra del Señor debe de ser vista también como una valla de protección que nos limita el camino escabroso, el camino lleno de problemas, en el cual nosotros pudiéramos tener un tropiezo y volcar nuestra vida hacia los problemas o inclusive hacia la muerte eterna, que sería el peor de los casos. Nosotros necesitamos la orientación que nos brinda la Escritura, esta orientación que nos brinda la palabra del Señor, y no debemos de desecharla. Por eso la importancia de este tema, la manera como Dios se comunica. Es importante que nosotros reconozcamos que en la necesidad natural que tiene el hombre de comunicarse, también nosotros debemos de aprender a escuchar o aprender la forma de comunicarnos, de establecer esa comunicación con el Señor. Desde que nacemos traemos una capacidad innata de comunicarnos, como cuando vemos a los bebés, cuando ellos sienten hambre, lloran, y es su manera de comunicarse. Cuando ellos tienen frío, lloran. Cuando ellos se sienten inseguros, lloran. Cuando necesitan el apoyo de sus padres, los bebés van a llorar. Hoy nosotros conocemos infinidad de medios de comunicación, desde el televisor, la radio, hoy muy utilizados los smartphones, y dentro de nuestro uso de los smartphones está cada vez más el uso habitual de las redes sociales, y todo busca comunicar a través de imágenes, a través
de audios, a través de videos, a través de escritura, pero hay un flujo de comunicación que nos ha llevado a que seamos un mundo globalizado. Esta generación ha estado conociendo cada vez más la facilidad de establecer esa comunicación. Con el tiempo que se ha desarrollado la pandemia, se han buscado incluso nuevas estrategias para seguirse comunicando, por ejemplo, maestros con alumnos. Y bueno, entre nosotros mismos hemos buscado estas estrategias para poder comunicarnos. Entonces, la Biblia, que es el libro de mayor impresión a nivel mundial y que ha trascendido las eras, fue el primer libro impreso en tinta y papel, en la primera imprenta. La Biblia, que ha sobrevivido a tantos ataques, es la mejor comunicación que Dios tiene para con el hombre. La Biblia nos dice todo lo que es verdadero y nos ayuda a distinguir de lo que no es verdad. Hoy en este tiempo es muy fácil ver mucha información fluyendo a través de las redes sociales y que a veces damos por hecho o la damos por verídica, ¿no? Tantas teorías de conspiración, tantas cosas que se dicen. Yo recuerdo que antes era más común esto a través del correo, ¿no? Lo que hoy se ha viralizado por el uso de YouTube, la información que sea apócrifa o no apócrifa, se daba más por el correo electrónico. Y ahí venían una serie de mensajes, muchos de esos mensajes eran diapositivas en PowerPoint. Y bueno, era la manera de comunicar, ¿no? Si alguien quería decir algo, independientemente si fuera verdad o no fuera verdad, tiene la oportunidad de hacerlo a través de estos medios sociales, ¿no? Y por lo cual nosotros debemos de tener cuidado lo que consumimos. Esa información que consumimos debemos de pasarla por un filtro, y más aún si tienen o mencionan cosas que tienen que ver con la escritura. Todo aquello que llegase a violentar los principios de la palabra del Señor, el conocimiento de la verdad, debemos nosotros desecharlo. Y bueno, para entonces saber que algo es mentira o no lo es, yo necesito conocer lo que es verdadero. Y yo lo encuentro a través de la palabra de nuestro Dios. Ya llevamos un tiempo que estamos promoviendo el maratón de lectura bíblica. Para nosotros, la primera de Jalapa es el segundo año que lo promovemos a nivel iglesia, sumándonos a las propuestas y a las iniciativas desde el área de pentecostalidad de parte de nuestro distrito. Y nosotros le motivamos a que lo siga haciendo. Muchas veces queremos encontrar a Dios de manera que no nos cueste. Y digo de manera que no nos cueste porque quizás a veces queremos que sin esforzarnos para leer la palabra del Señor, sin esforzarnos para ser más selectivos con respecto al mensaje que nosotros oímos, queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos diga qué es lo que debemos de hacer. Y créanlo, que todo lo que usted necesita saber para el día a día está en la palabra de Dios. Si usted es dueño de un negocio o es un patrón, hay consejos de la palabra del Señor para usted. Si usted es un trabajador y a veces, ¿qué trabajador no se queja de las injusticias, ¿no? de su supervisor, de su patrón, en fin, esto es común de hacer. Tenemos como que esa tendencia, ¿no? De presentar ciertas quejas. Y bueno, lo hacemos. Y la palabra del Señor tiene consejos para los trabajadores, tiene consejos para los esposos, tiene consejos para las esposas, tiene consejos para los padres, para los hijos. En fin, está lleno de consejos. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor y es útil para enseñar, es útil para corregir. Si nosotros estamos yéndonos por un mal camino, tomando malas decisiones, la palabra del Señor nos instruirá cuál es el verdadero camino. No puede usted andar siguiendo las tendencias, lo que el mundo cree que es correcto para su generación,
porque no sabe cuál es el origen de su fuente. Hace ya algunos domingos compartíamos el tema de aguas con las filosofías, en donde incluíamos ciertos mensajes de hedonismo que la gente está practicando, de individualismo, ciertas cosas que traen información de superación personal, de ver por ti mismo, de reaccionar conforme a lo que Jesús mismo atacó, que es la ley del talión, y muchas cosas dentro de la nueva era tienen su origen en la Biblia satánica. Y nosotros no podemos mezclar la luz con las tinieblas. Tenemos que distinguir bien la luz. Y Dios se sigue comunicando. Dios Dios se comunica con nosotros principalmente a través de su palabra. Luego vemos la comunicación de Dios a través de sus siervos y siervas que, conociendo el mensaje y guiados por el Espíritu Santo, le comparten palabra de Dios a su vida. Vemos también la comunicación de Dios ministrando a través de su Espíritu Santo a su corazón. En la misma palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Ahora, ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios? Siempre que usted lea la palabra del Señor, guarda un tiempo para meditar. Los salmos están llenos de pausas que, si usted ha visto ahí en su Biblia, tiene un mensaje corto donde dice Shelah, que significa hacer una pausa, hacer un silencio, guardar silencio. Es necesario que nosotros meditemos la palabra de nuestro Dios. Es necesario que nosotros seamos edificados en la palabra de nuestro Dios. Y que también cuando nosotros estemos en oración, esperemos la respuesta de nuestro Dios. Esperemos que el Señor nos ministre a través de su Espíritu Santo, porque como yo ya se lo mencionaba, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Qué precioso es esto. Se complementa con lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en toda justicia. Entonces, busquemos con ese anhelo el comunicarnos con Dios. Esto es tan importante que nosotros lo tomemos y que nosotros lo analicemos, que conozcamos la palabra de nuestro Dios. Hermanos, este mensaje pues no puede ser muy extenso porque es concreto. Tu padre de familia, tu madre de familia, tu hijo que estás en la casa, no esperes que haya una enorme necesidad en tu vida o en tu familia para que entonces sí busques comunicarte con el Señor. Tú busca comunicarte con el Señor ahora, que es tiempo aceptable. Dios está esperando desde hace mucho tiempo comunicarse contigo, comunicarse con tu familia, darte la instrucción y la orientación que tú necesitas para el día a día, para la lucha diaria. Esto es tan importante y tan de bendición. La palabra del Señor es útil para enseñar a la gente. Somos gente, necesitamos la dirección de Dios. Por eso es que somos comparados en la Biblia como ovejas que necesitan un pastor. Cuando el Señor ve a Jerusalén, los ve extraviados como ovejas sin pastor. Y es algo tan terrible. También la Escritura nos enseña en el libro de los Jueces que la gente hacía lo que bien le parecía. Y cuando cada quien hace lo que bien le parece, no hay acuerdo, no hay bendición en esto. Necesitamos ser guiados por no una verdad autoritaria ni represora, sino por la palabra de nuestro Dios, que es una instrucción amorosa, que es una instrucción de edificación, es una instrucción que nos va a ayudar, como dice el pasaje de 2 Timoteo, y es una instrucción que cuando sea momento de corregirnos, nos va a corregir, pero el fruto que va a traer es agradable. Así que busquemos la palabra de nuestro Dios, porque Dios está comunicándose con nosotros. Ahí donde se encuentra en su casa, con su familia, ¿qué le parece si elevamos al Señor una oración y le damos gracias por este tiempo y le rogamos que su Espíritu Santo nunca nos deje, que nos permita su cobijo, su abrazo, y que podamos nosotros siempre, en todo momento, en todo tiempo, ser instruidos, ser guiados por la palabra del Señor, ser ayudados por su palabra y ser corregidos cuando sea momento de corrección. Y que asimismo aprendamos y a nuestros hijos los criemos de esta manera, con instrucción de la palabra de Dios,
no solamente con las copias de generaciones y generaciones que se dieron sin conocimiento de la palabra del Señor y que así, a como pudieron, criaron a su siguiente generación. Si usted quiere una generación de bendición, hoy démonos el tiempo de comunicarnos con Dios para que nuestra generación sea una generación bendecida, una generación que trascienda y una generación que sirva y que ame a Dios. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu bendición. Gracias, mi Dios, porque nunca nos has dejado. Siempre tu diestra de poder ha estado presente con todos y cada uno. A ti damos la gloria, a ti damos el honor y rogamos, Señor, por cada familia, que tú edifiques y bendigas, Señor, su hogar. Que tú vengas, Señor Jesús, con aliento, con ánimo de tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a seguir buscando con anhelo y con deseo la palabra de Dios. Yo te ruego, mi Santo Rey, que tú cubras a cada padre de familia, a cada madre, a cada hijo, Señor, a cada integrante de las familias de la iglesia, y que nos permita, Señor Jesús, llegar al punto de convergencia que debe ser la palabra tuya, que nos instruya, que nos edifique, que nos corrija cuando sea el tiempo, Señor. Si nos estamos desviando, corrígenos, ayúdanos, Padre eterno. Descansamos en ti, en tu presencia, tu palabra es la verdad. Nunca, Señor, nos dejes ni nos desampares. Cubrimos, Señor, en tu nombre a cada familia, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Hermano y hermana, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y les mandamos un abrazo hasta donde se encuentra en su casa. Todavía no podemos reunirnos los jueves, pero ya pronto estaremos también viéndonos presencialmente entre semana. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor esté con usted siempre. Bendiciones.